Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra novena sesión ya del taller extraescolar Textos Autobiográficos. Con esta sesión estamos ya comenzando nuestro segundo bloque del taller de textos autobiográficos. Entonces, bueno, les doy la más cordial bienvenida y les quiero felicitar y agradecer el esfuerzo que han realizado sesión con sesión para estar aquí. Esta sesión no es en vivo, pero bueno, yo sé que la gran mayoría de ustedes ha estado participando, ha estado también pues planteando sus dudas y enriqueciendo nuestro espacio. Sé que no es fácil conciliar nuestras actividades de trabajo como personas adultas o incluso si también hay pues jóvenes entre nuestra comunidad estudiantil. Sé que no es fácil como conciliar todas las actividades que tenemos que realizar diariamente con nuestro estudio. Pero bueno, ustedes han logrado llegar a la mitad de nuestro taller. Entonces, pues les quiero reconocer eso. Les agradezco muchísimo que estén pues aquí iniciando conmigo el segundo bloque de nuestro taller. Ya solo nos queda pues la mitad del taller y con esto, bueno, concluiríamos nuestra taller. Para comenzar esta sesión, bueno, pues primero que nada vamos a hablar sobre las asistencias porque había como una confusión, dado que las 2 primeras semanas de septiembre se cambió nuestro horario a uno matutino, pero con la sesión del día de hoy volvemos al horario vespertino. También vamos a escuchar Vivir para contarla de el propio Gabriel García Márquez, el autor que escribe esta autobiografía que Leticia ya nos había comentado la sesión pasada y que ya habíamos nosotros tenido un acercamiento muy breve a algunos párrafos de esta obra. Hoy les quise compartir un video que encontré donde el propio autor narra su autobiografía. Bueno, no lo vamos a escuchar todo porque es un video de duración de 60 minutos, pero vamos a escuchar los primeros minutos. Eso también es muy enriquecedor, escuchar desde el propio autor cómo es que narra o bueno, lee su autobiografía. Vamos también a comenzar a redactar sobre la juventud y sobre nuestro primer trabajo, por ejemplo, ya estos espacios ya de mayor madurez en nuestra vida que no están tan anclados en la infancia. Y bueno, aquí no está escrito, pero vamos a ver también esto de las oraciones compuestas. Ya vimos cuáles son las oraciones simples, estas que tienen verbo, sujeto, predicado. Ahora vamos a adentrarnos a las oraciones compuestas, sobre todo para que nos orienten sobre en qué momento nosotros podemos colocar la puntuación de forma correcta. Y pues tendremos también el espacio de las dudas. Aunque esta no sea una sesión en vivo, voy a tratar como de recuperar todos estos puntos. Antes que nada, quisiera proyectarles aquí. Ustedes recordarán, hay un video del bloque 2 que yo le subí a el canal. Perdón, al espacio de nuestro taller de textos autobiográficos. Entonces me gustaría que lo escucháramos como para hacer una apertura a este inicio del segundo bloque. Hola, te doy la bienvenida al bloque 2. Hemos llegado a la mitad del taller y agradezco el empeño y la dedicación que has mostrado hasta el momento. En estas 4 semanas abordaremos temas como el pensamiento creativo y la imaginación en la escritura, así como la sensibilización artística para el autoconocimiento. El objetivo es que realices ejercicios que fomenten la imaginación y la escritura creativa. Como en el bloque anterior, te recuerdo que para sacar el mayor provecho es importante que ingreses constantemente al foro aviso, así como ingresar a las sesiones en vivo en donde puedes externar tus dudas y comentarios. No olvides tampoco realizar la actividad 2 hasta que hayas revisado todas las sesiones del bloque y realizado la actividad 1. Tienes el mensajero o el foro club de dudas para externar tus inquietudes. Úsalos. Te deseo muchísimo aprendizaje. Bueno, entonces, dada esta bienvenida al segundo bloque, vamos a arrancar con esta primera sesión
que bueno, insisto, no es en vivo, pero esto no impide que sigamos avanzando en los contenidos. Primero que nada, quisiera hacer una aclaración sobre las asistencias. Durante las sesiones del 2 al 13 de septiembre, es decir, las 2 primeras semanas de septiembre, la asistencia podía justificarse con el envío de una actividad autónoma. ¿Por qué? Porque por motivos de fuerza mayor yo tuve que cambiar el horario de las sesiones, pasarlo de vespertino a matutino. Eso indudablemente afectó que ustedes pudieran conectarse de manera regular a las sesiones. Únicamente durante estas 2 semanas la asistencia podía justificarse si durante ese periodo de tiempo ustedes enviaban a mi correo su actividad autónoma. Recuerden que durante cada sesión estuvimos nosotros platicando sobre una actividad autónoma. Si ustedes no enviaron durante ese periodo de tiempo su actividad autónoma, que lo que representa la actividad autónoma es que ustedes vieron la grabación de la sesión y por lo tanto, pues se puede contar como asistencia, pues si no es en ese periodo de tiempo ya no es válida. ¿Por qué? Porque a partir de esta sesión retomamos nuestro horario habitual por las tardes, lunes a las 6 de la tarde y viernes a las 4 de la tarde. Entonces, a partir de esta sesión, la asistencia debe ser registrada por ustedes mismos en el formulario de asistencia que se comparte al finalizar la sesión. También es importante mencionar que el formulario solo está abierto durante 15 minutos, una vez que se presente ante ustedes. Entonces, recuerden que los formularios comúnmente se comparten 10 minutos antes de que terminemos la sesión y a partir de que yo lo comparta, solo va a estar abierto durante 15 minutos. Ha pasado que estudiantes me envían mensaje al otro día y me dicen, asesora, es que está cerrado el formulario. Bueno, claro, porque al siguiente día ya no se pueden registrar. Para registrarse al formulario tiene que ser durante el periodo de la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya no cuenta para justificar asistencia que ustedes envíen sus actividades autónomas, porque eso solamente fue en las 2 semanas anteriores debido a el cambio de horario y que ustedes muy seguramente se vieron afectados, ¿no? Aún así, hubo quienes se siguieron conectando y les agradezco muchísimo que hayan pues tenido que rehacer sus horarios. Pero bueno, ya a partir de esta sesión volvemos a nuestro horario habitual de por las tardes. Recuerden, los lunes a las 6 de la tarde y los viernes a las 4 de la tarde. Es importante que ustedes tengan el 80% de su asistencia para poder tener la constancia, así como sus actividades. Las actividades que son únicamente 2 actividades obligatorias, las que ustedes suben a la plataforma, no se asigna una calificación, pero el haberla subida y el tener el 80% de su asistencia garantiza que ustedes tengan su constancia de participación, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, vamos a continuar con nuestra sesión. Entonces, el día de hoy les busqué un video que a mí me pareció muy emotivo de Gabriel García Márquez leyendo su propia autobiografía. La autobiografía de este autor se llama Vivir para contarla. Es una obra en la que él narra pues su vida y es bien interesante porque a diferencia de los libros que habíamos estado leyendo de Malala o de Nelson Mandela, que comienzan con una infancia, comienzan con su nacimiento. Él comienza su autobiografía muy a su estilo de él con su juventud. Y esta juventud pasa por momentos a su infancia, regresa a su edad adulta a la que actualmente, bueno, mientras estaba escribiendo la novela se encontraba ya en esa edad, luego regresa a la juventud, luego regresa a la infancia. Es algo también muy característico de este autor. Quienes han leído, por ejemplo, 100 años de soledad, que estuvimos hablando en una de las sesiones, recordarán que la novela, si bien tiene un continuo, o sea, sí va avanzando desde la fundación del pueblo que se llama Macondo hasta prácticamente su desaparición, durante este periodo, pues se van sucediendo muchísimas saltos en el tiempo. Eso es algo muy característico de este autor, ¿verdad? Entonces, pues, fiel a su estilo, él no podría, pues, dejar de lado pues esta parte, ¿no? Porque es algo que a él le, pues, le gusta, ¿no? Le parece significativo.
Bueno, ¿quién es Gabriel García Márquez? Pues es uno de los escritores más famosos a nivel mundial, por haber ganado el Premio Nobel de Literatura y se convirtió con esto en el primer escritor de lengua hispana en ganar este reconocimiento. Él es colombiano y fíjense que radicó sus últimas décadas de vida en México junto a su esposa. Me parece que sus hijos incluso nacieron en México. Él estaba como bastante contento en nuestro país. Y bueno, él escribe esta obra autobiográfica durante distintos periodos de su vida y la publica por fin en 2002. Sin embargo, bueno, la historia, fíjense qué interesante que la historia no culmina con su edad actual, que en ese momento él tenía cuando publica la obra, que es en el 2002, sino que esta cuenta la historia de su infancia y juventud entre los 1920, que él es el año en que nace, que él es niño, hasta 1950, cuando él se casa con Mercedes, su esposa, que bueno, fue la única esposa que él tuvo y que compartió toda su vida. Y es una obra que se centra especialmente en su familia, digamos, primera, no en la familia que después forma con su esposa, sino su padre, su madre, sus hermanos, etcétera, ¿no? Y se centra también en la escuela, sus primeros años como periodista, y cómo él empieza a formarse en este oficio de la escritura, ¿no? ¿Qué había en ese tiempo? ¿Cuál era el contexto en el que él comienza a ser un escritor? Imagínense si nosotros pensamos que hay oficios en los que pues es muy precarizado el trabajo. Imagínense cuánto puede ganar un escritor en sus primeros años, cuánto tiempo requiere pasar para que este escritor realmente comience a vivir de sus obras. Y bueno, esto es un poco lo que él nos va narrando. Y bueno, incluye referencias a acontecimientos como muy importantes dentro de la historia de su país, como la masacre de las bananeras, ¿no? Que también aparece en algunas otras de sus obras, como Cien años de soledad, y también, bueno, algunas otras referencias históricas. Es muy interesante porque aquí nos marca el autor que su periodo de vida importante y el que nos quiere compartir en su autobiografía no llega hasta la edad adulta en la que se encontraba mientras la escribía, sino en su infancia y juventud. Y se detiene cuando él se casa con su esposa, con quien vivió como 50 años, el resto de su vida y bueno, ¿no? Entonces también es una decisión creativa que ustedes pueden tomar cuando decidan escribir como su obra autobiográfica de forma más extensa, dedicarse únicamente en algunos periodos de vida. Este ejercicio es muy creativo y va a obedecer a sus necesidades emocionales por contar algunos pasajes de su vida a los que les den más peso que a otros, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a escuchar directamente de la voz del autor los primeros apartados de su novela y de verdad que siempre es muy rico escuchar al autor de viva voz contar, narrarnos todo esto que él escribe. A mí me parece muy enriquecedor, entonces vamos a dedicar unos minutos de esta sesión a escucharlo. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a las 12 y a las 6 de la tarde a conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: vaya con cuidado porque son locos peligrosos. Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero por entre las mesas de libros en exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo:
soy tu madre. Era ella, en efecto, Luisa Santiago Márquez Iguarán. Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años y no nos veíamos desde hacía 4. Sumando sus 11 partos, había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aún antes de abrazarme, me dijo con su estilo ceremonial de siempre: vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo, la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y donde salí poco antes de cumplir los 8 años para no volver a entrar nunca más. Yo acababa de abandonar la Facultad de Derecho al cabo de 6 semestres, dedicados por completo a leer y recitar de memoria la poesía irrepetible del siglo de oro español. Había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me habrían bastado para aprender la técnica de novelar y había publicado varios relatos en suplementos de periódicos que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos críticos. Iba a cumplir 22 años el mes siguiente. Era ya 2 veces infractor del servicio militar y veterano de 2 blenorragias, y me fumaba cada día, sin premoniciones, 60 cigarrillos de tabaco bárbaro. Alternaba mis ocios, tal vez mis odios, también un acto fallido importante, entre Barranquilla y Cartagena de Indias, en la costa caribe de Colombia, sobreviviendo a cuerpo de rey con lo que me pagaban por mis primeras notas de prensa, que era casi menos que nada, y dormía lo mejor acompañado posible donde me sorprendiera la noche. Más por escasez que por gusto, me anticipé a la moda en 20 años, bigote silvestre, cabellos alborotados, pantalones de vaquero, camisa de grandes flores y sandalias de peregrino. En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le había dicho a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido. De modo que cuando mi madre me pidió que fuera con ella a vender la casa, no tuve ningún estorbo para decirle que sí. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contarlo. Ahora, con casi 70 años bien contados, estoy convencido de que fue la decisión más importante de cuantas tuve que tomar en toda mi carrera de escritor, es decir, en toda mi vida. Esta fruta roja que tienes en tu refrigerador es la clave para revertir el agrandamiento. Yo no iba a Aracataca desde hacía 14 años, cuando murió mi abuelo materno y me llevaron a vivir con mis padres en Barranquilla. Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro que en el pasado,
Así que mis recuerdos del pueblo no estaban todavía idealizados por la nostalgia. Lo recordaba como era, un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones de banano de la orilla opuesta. Desde allí se veían los indios arawacos corriendo en filas de hormiguitas por las cornisas de la sierra, con sus costales de jengibre a cuestas y masticando bolas de coca para entretener a la vida. Los niños teníamos entonces la ilusión de hacer pelotas con las nieves perpetuas y jugar a la guerra en las calles abrasantes. Pues el calor era tan inverosímil, sobre todo durante la siesta, que los adultos se quejaban de él como si fuera una sorpresa de cada día. Desde mi nacimiento, oí repetir sin descanso que las vías del ferrocarril y los campamentos de la United Fruit Company fueron construidos de noche porque de día era imposible agarrar las herramientas recalentadas al sol. La única manera de llegar desde Barranquilla a Aracataca era una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas hasta la misteriosa población de Ciénaga. Allí se tomaba el tren ordinario que había sido en sus orígenes el mejor del país y en el cual se hacía el trayecto final por las inmensas plantaciones de banano, con muchas paradas ociosas en aldeas polvorientas y ardientes y estaciones solitarias. Ese fue el camino que mi madre y yo emprendimos a las 7 de la noche del 26 de febrero de 1950, bajo un aguacero diluvial fuera de tiempo y con 32 pesos en efectivo que nos alcanzarían apenas para regresar si la casa no se vendía en las condiciones previstas. Los vientos alisios estaban tan bravos aquella noche que ya en el puerto fluvial me costó trabajo convencer a mi madre de que se embarcara. No le faltaba razón. Las lanchas tenían motores de gasolina que les transmitían un temblor insoportable a todo lo que estaba a bordo. Tenían un saloncito con horcones para colgar hamacas en diversos niveles y escaños de madera donde cada quien se acomodaba a codazos como pudiera con sus equipajes excesivos, bultos de mercancía o huacales de gallina y hasta cerdos vivos. Tenían unos 6 camarotes sofocantes con 2 literas de cuartel, casi siempre ocupados por putitas de mala muerte que prestaban servicios de emergencia durante el viaje. Como a última hora no encontramos ninguno libre, ni llevábamos hamacas, mi madre y yo nos tomamos por asalto 2 sillas de hierro del corredor central y allí nos dispusimos a pasar la noche. Tal como ella temía, la tormenta vapuleó la temeraria embarcación mientras atravesábamos el río Magdalena, que a tan corta distancia de su estuario tiene un temperamento oceánico. Yo había comprado en el puerto una buena provisión de cigarrillos de los más baratos, de tabaco negro y con un papel al que poco le faltaba para hacer destraza, y empecé a fumar a mi manera de entonces, encendiendo uno con la colilla del otro, mientras leía Luz de Agosto de William Faulkner, que era el más fiel de mis demonios tutelares. Mi madre se aferró a su camándula, como de un cabrestante capaz de desencallar un bulldozer o sostener un avión en el aire, y de acuerdo con su costumbre no pidió nada para ella, sino prosperidad y larga vida para sus 11 huérfanos. Su plegaria debió llevar a donde ella quería, porque la lluvia se volvió mansa cuando entramos en el caño y la brisa sopló apenas para espantar a los mosquitos. Mi madre guardó entonces el rosario
y durante un largo rato observó en silencio el fragor de la vida que transcurría en torno de nosotros. Había nacido hija única en una casa modesta, pero creció en el esplendor efímero de la compañía bananera, del cual le quedó al menos una educación de niña rica en el colegio de la Presentación de la Santísima Virgen en Santa Marta. Durante las vacaciones de Navidad, bordaba en bastidor con sus amigas, tocaba el clavicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local, pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad de sus padres con el telegrafista del pueblo. Sus virtudes más notorias desde entonces eran el sentido del humor y la salud de hierro que las insidias de la adversidad no lograrían derrotar en una larga vida. Pero la más sorprendente, y también desde entonces la menos sospechable, era el talento exquisito con que lograba disimular la tremenda fuerza de su carácter. Un Leo perfecto. Esto le había permitido establecer un poder matriarcal cuyo dominio alcanzaba hasta los parientes más remotos en los lugares menos pensados, como un sistema planetario que ella manejaba desde su cocina, con voz tenue y sin parpadear apenas, mientras servía la marmita de los frijoles. Viéndola sobrellevar sin inmutarse aquel viaje brutal, yo me preguntaba cómo había podido subordinar tan pronto y con tanto dominio las injusticias de la pobreza. Nada como aquella mala noche para ponerla a prueba. Los mosquitos carniceros, el calor denso y nauseabundo por el fango de los canales que la lancha iba revolviendo a su paso, el trajín de los pasajeros desvelados por no encontrar acomodo dentro del pellejo, todo parecía hecho a propósito para desquiciar la índole mejor templada. Mi madre lo soportaba inmóvil en su silla, mientras las muchachas de alquiler hacían la cosecha de la noche en los camarotes cercanos. Una de ellas había entrado y salido del suyo varias veces, siempre con un hombre distinto y al lado mismo del asiento de mi madre. Yo pensé que ella no la había visto, pero a la cuarta o quinta vez que entró y salió en menos de una hora, la siguió con una mirada de lástima hasta el final del corredor. Pobres muchachas, suspiró. Lo que tienen que hacer para vivir es peor que trabajar. Así se mantuvo hasta la medianoche, cuando me cansé de leer con el temblor insoportable y las luces mezquinas del corredor, y me senté a fumar a su lado, tratando de salir a frote de las arenas movedizas del condado de Yognapataufa. Yo había desertado de la universidad un año antes, con la ilusión de vivir del periodismo y la literatura sin necesidad de aprenderlos, animado por una frase que creo haber leído en Bernard Shaw. Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Bueno, vamos a ponerle una pausa aquí. El video lo voy a compartir en el foro aviso para que pues quiera aventurarse más. Tiene una duración de 60 minutos, bueno, 53 minutos. Y en realidad en YouTube hay varios canales que se dedican como a leer obras famosas y que, bueno, tú lo puedes reproducir mientras estás lavando los trastes, cocinando y estás escuchando la lectura, ¿no? En voz alta de una novela famosa. En el caso de Vivir para contarla de García Márquez, está en YouTube. Hay diversos videos que se dedican a leer esta ya tan famosa obra y bueno, ahí pueden ustedes también pues seguir, ¿no? Si es que no hay tiempo a veces para leer, porque la verdad es que todos y todas vamos corriendo siempre, si no hay tiempo, puedo escuchar, ¿no? Mientras
Incluso mientras me baño, en vez de poner música, puedo poner algún video, algún podcast que se dediquen a la lectura en voz alta de estas novelas y muchas veces incluso ambientalizan y demás. Y bueno, eso nos puede servir también como para ir conociendo más obras así. Yo así pongo mucho algunos libros de periodismo como los de Anabel Hernández. Y me gusta escucharlos mientras estoy lavando los trastes, cocinando y bueno, así me voy enterando, siento como si voy leyendo y bueno, los cuento dentro de los libros que me propongo leer al año. Entonces es una práctica que tampoco desechen por si a veces no hay tiempo para leer. Recuerden que lo que nos inspira a escribir fundamentalmente es leer, ¿no? Nos inspira a conocer estas otras obras. Y bueno, en este sentido, a mí me parece muy interesante cómo Gabriel García Márquez nos habla cómo habla de su juventud, cómo habla de que en ese momento él soñaba con ser escritor, con ser periodista, ¿no? Y recordando esta última frase con la que nos quedamos en el video, de muchas veces tuve que interrumpir mi escuela para trabajar y eso significa para muchas personas, pues retrasar sus sueños, ¿no? Retrasar el hecho de convertirse en escritores, en profesionistas, en periodistas. Muy segura estoy de que muchos de ustedes tuvieron que retrasar su educación escolar para tener que trabajar, se vio interrumpida y bueno, muchos de ustedes precisamente por eso toman la opción de prepa en línea C. Así que en ese sentido es también importante hablar de eso. Vamos ya a empezar con esta semana a hablar de nuestra juventud, ¿no? Yo sé que también hay aquí algunos estudiantes que, bueno, están precisamente en su juventud y eso no los va a impedir a que también podamos hablar de esta etapa de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuáles son sus sueños, qué aspiran a convertirse, ¿no? Un poco como lo que Gabriel García Márquez, pues, nos comparte de, bueno, yo quería ser escritor, quería ser periodista y en ese momento, pues, lo único que yo tenía era, pues, esto y aquello, ir con mi madre, ¿no? Etcétera. Entonces, si se dan cuenta, es un tipo de narración muy distinta a la narración de cuando nosotros estamos hablando como de la infancia, ¿no? Porque en la infancia nuestra interpretación de los hechos es pues un poco más genuina, ¿no? Más inocente, más sin entender las consecuencias, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros recurrimos ya a memorias como más cercanas a nuestra adultez, como lo es la juventud. Además, el periodo de la juventud, pues es un periodo físicamente determinado por muchos cambios hormonales. Y con esto me refiero a que independientemente de que nosotros nos sentamos rebeldes o que no encajamos en la sociedad o que por el contrario sí encajamos en la sociedad, independientemente de esta sensación que da la juventud, es un periodo marcado por cambios hormonales, muchísimos cambios hormonales, tanto en hombres como en mujeres. Es el paso físico también en el que en el caso de las mujeres, por ejemplo, pues da el periodo de la juventud para muchos que comienza con la adolescencia, pues comienza con el ensanchamiento de caderas, por ejemplo, con los hombres con la aparición del vello corporal, ¿no? Ya como que comienzan a tener más vello, también hay un cambio en la voz, y entonces la adolescencia es un periodo de cambio que antecede al periodo de la juventud. Entonces, cuando nosotros nos centramos ahí para narrar, para ya comenzar a recordar qué fue nuestra juventud, pues ya es una interpretación distinta. Si se dan cuenta, la interpretación de García Márquez de este periodo de su vida es también como más madura, más comprendiendo lo que significa el que su madre quiera vender esta propiedad, ¿no? El que él, por ejemplo, tenga que, sí, tener sus sueños, pero saber que para cumplirlos va a tener que pasar un proceso de muchísimo trabajo y de muchísima suerte también. Entonces, aquí ya vamos a comenzar a hablar de nuestra juventud, ¿no? ¿Cómo hablar de ella? ¿Desde dónde? ¿No? También algo que me llama la atención es cómo hablar de nuestro primer trabajo, ¿no? Cómo empezar a decir, no, pues en ese tiempo yo trabajaba, me acuerdo que mi primer trabajo, el de su ATEX, fue la revisión de textos académicos, precisamente porque yo en ese momento estaba estudiando
lengua y literatura hispánicas, y me acuerdo que por cada palabra corregida me pagaban 25 centavos. Entonces, bueno, pues al final, no sé, por un trabajo de 2 semanas cobré alrededor de 100 pesos. Entonces, pues ahorita lo veo en retrospectiva y pues por mucho que hayan pasado 10 años desde entonces, pues es un trabajo muy mal pagado y creo que se aprovecharon de que precisamente yo no podía conocer en ese momento la tarifa de los correctores de estilo, es decir, las personas que se dedican a corregir textos académicos. Pero bueno, pues esa fue mi primera chamba, como dicen en las redes sociales. Entonces también podemos empezar a rememorar cómo fue nuestro primer trabajo, qué significó, qué tanto nos acercó, nos alejó de nuestros sueños. A mí me parece muy significativa esta frase de García Márquez de tuve que interrumpir, ¿no?, este camino hacia mis sueños por estar haciendo esto. Entonces también es un momento de que puede llegar a ser frustrante, pero también creo que es un momento que puede llegar a tener como muchas emociones, mucha intensidad. Para muchas personas en la juventud es cuando dan su primer beso, cuando tienen su primer enamoramiento, cuando construyen también una primera amistad, o por ejemplo, cuando viajan a otras ciudades, porque a lo mejor de niño o de niña no pudieron hacerlo y ya de más grande pueden viajar, su primera vez en un viaje con amigos, amigas, no lo sé. Es interesante que es un periodo, pues es un periodo fascinante en muchos sentidos, ¿no?, que también puede llegar a ser muy duro, y creo que esa es la parte que nos comparte más García Márquez. En realidad, si ustedes se dan cuenta y si ustedes son lectores, yo creo que ya habrán notado que algo que se repite mucho en las obras es que la mayoría de escritores expresan mayormente sus sentimientos de frustración, de tristeza. ¿Por qué? Bueno, porque regularmente nos cuesta muchísimo como seres humanos, como personas, o bueno, mejor dicho, cuando nosotros experimentamos sentimientos de frustración o atravesamos experiencias dolorosas, nos cuesta mucho explicarnos estas emociones, estas experiencias y poder sobrellevarlas, ¿no? A diferencia de cuando uno es feliz. Cuando uno es feliz, cuando uno está contento, pues solo lo vives, no lo piensas, ¿no? O sea, te sientes contenta, te sientes feliz y lo vives. Lo vives y lo atraviesas sin pensar tanto, sin preguntarte qué está pasando. Pero cuando algo duele, cuando algo lastima, ¿no? Como por ejemplo veíamos en el diario de María Luisa Puga con esta enfermedad, este diálogo con la enfermedad, pues lo quieres entender, lo quieres explicar, quieres saber por qué te está pasando y cómo puedes sobrellevarlo. Por eso es que muchos escritores, si no es que la gran mayoría, se sientan a escribir cuando tienen un dolor, cuando tienen una emoción que duele y que no logran explicarse, es cuando se sientan a escribir para tratar de entenderla, para tratar de poder darle un nombre, de personificarla, ¿no? Porque cuando uno está contenta, pues como que ya uno está contenta y la felicidad se vive, ¿no? No se explica uno por qué está contenta, solo se vive. Pero cuando llega el dolor, la angustia, pues de ahí es distinto, ¿no? Entonces, un poco también por eso lo menciono, porque quizá las obras que estamos leyendo aquí, pues son obras como que pueden llegar a estos escenarios de dolor y hay que leerlas pues desde lo que nos propone cada autor, ¿verdad? Bueno, y una tercera pregunta que se me viene con el texto que leyó García Márquez, más bien el video, es cómo hablar de nuestras ciudades natales. También es importante quienes hemos viajado y hemos dejado de vivir en las ciudades en las que nacimos, ¿cómo regresamos a ellas? ¿Desde qué recuerdos? Porque además también seguro les ha pasado que cuando se van de viaje y regresan después de muchos años a esta ciudad natal o en la ciudad en la que vivieron, pues ya la tiendita de la esquina ya no está, ya el parque ya es distinto, ya lo removieron, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos reencontramos con estas ciudades? ¿No? Un poco como contar este ejercicio. Y esta pregunta también la planteo porque en sus ejercicios he visto que se centran más en los acontecimientos que en la descripción de los escenarios.
En sus ejercicios ustedes dicen, ay, bueno, yo en los 60 nací, en los 70 me fui a Estados Unidos, en los 80 regresé y pues me reencontré con mi familia y fue muy bonito y en los 90 tuve que volver a viajar. Y eso está padrísimo, o sea, es una base bien importante y fundamental para comenzar a escribir la autobiografía. Pero aún nos cuesta mucho la descripción de lugares, es lo que he notado en sus textos. Aún nos falta como adentrarnos todavía más en cómo eran esos lugares significativos, cómo era el entorno, ¿no? ¿Qué podrían recordar las casas, la gente, el clima? La descripción de los espacios es algo en lo que todavía tenemos que trabajar, tanto para nuestro periodo de la infancia como para la juventud. ¿Cómo eran esos espacios? ¿Cómo eran las casas? ¿Cómo eran los paisajes? ¿El clima? Y sobre todo porque me parece que todas las ciudades en el mundo han experimentado una transformación de sus formas y de sus climas a raíz del fenómeno del cambio climático, que no sé si ustedes conocen mucho, pero seguro lo han escuchado. Este fenómeno del cambio climático es una alteración humana, es decir, el ser humano la ha causado este aceleramiento de todos los ciclos que ha provocado contaminación. Entonces es contaminación y otros fenómenos, ¿no? Pero entonces es muy común que nosotros escuchemos, cuando yo era niña, llovía muchísimo en temporada de verano, ¿no? Aquí en mi ciudad llovía muchísimo y había muchísima neblina. Y ahora este año que pasó no llovió y de hecho hubo escasez de agua, ¿no? O por ejemplo, cuando yo era niña, todo esto era monte, era bosque, había animales, ahora ya todo es ciudad, ¿no? Por ejemplo, comenzar a reflexionar un poco cómo estos espacios se han transformado y lograr describirlos, ¿no? Para poder realizar este ejercicio, vamos a leer de manera colectiva, es decir, yo voy a leer con ustedes en voz alta este muy breve fragmento de Flora Tristán, una autora que escribe parte de su vida en una novela que se llama Mi vida. Bueno, es un texto autobiográfico, de corte autobiográfico, en el que ella va narrando pues los acontecimientos importantes de su vida y también la descripción de los escenarios. Entonces voy a dar lectura en voz alta a este texto muy breve y ahorita vamos a comentar algunas preguntas. Dice, me encontraba en la casa donde había nacido mi padre, casa a la cual mis sueños de infancia me habían transportado tan a menudo que el presentimiento de verla algún día había arraigado en mi alma sin abandonarla jamás. Este presentimiento provenía del amor idólatra con que había amado a mi padre, amor que conserva su imagen viva en mi pensamiento. Seguí el impulso de examinar las dos salas abovedadas en donde estaba alojada. Quizás mi padre ha vivido aquí, me decía, y esta idea prestaba todo el encanto de la protección paternal a lugares cuyo aspecto sombrío y frío desde la entrada helaba el corazón. El mobiliario de la primera pieza se componía de una gran cómoda de encina, que debía de haber seguido de cerca la expedición de Pizarro a Perú y databa por su forma del reinado de Fernando e Isabel, de una mesa y sillas más modernas al estilo que el duque de Anjou, Felipe V, introdujo en España, y finalmente de una gran alfombra inglesa que cubría casi toda la habitación. Las paredes estaban blanqueadas con cal y tapizadas con mapas geográficos. Esta sala de 25 pies de largo por 20 de ancho solo recibía luz por medio de una ventana pequeña de 4 vidrios abierta en lo alto. La segunda pieza estaba separada de la primera por una división que no subía hasta la bóveda y no estaba alumbrada directamente. Mucho más pequeña que la otra, su mobiliario consistía en una pequeña cama de hierro guarnecida de cortinas de muselina blanca, una mesa de encina, 4 sillas viejas y el suelo un viejo gobelino. El sol no entraba jamás en esta inmensa alcoba, parecida por su forma, su atmósfera y su oscuridad a un sótano. El examen del sitio que mi familia me daba como alojamiento causó en mi alma una profunda impresión de tristeza. Si se dan cuenta, esta autora nos va narrando de tal forma que nosotros podemos hacer un retrato literario, pero esta vez no un retrato en un sentido estricto de el rostro de una persona o de un personaje, sino de un espacio.
de un escenario, de tal forma que nosotros nos imaginemos esas alfombras, esa atmósfera como de un sótano, oscura, a lo mejor fría, tenebrosa, y muy posiblemente haya palabras que de primera lectura pues no entendamos. Por ejemplo, yo no sé qué es un gobelino, pero perfectamente puedo buscarlo en Google. Recuerden que ustedes pueden utilizar el buscador para estos momentos y poner qué significa la palabra gobelino. O, por ejemplo, si yo no identifico a todas estas personalidades que ella me va contando aquí, como Pizarro, Anjou, Fernando e Isabel, porque, bueno, tal vez mi conocimiento de la historia pues no es tan amplio, puedo perfectamente buscar en Google quiénes son estas personas y eso me ayudaría muchísimo a darme una idea de que este escenario y esta atmósfera que me está describiendo la autora se nutre de una historia tan profunda que, bueno, le da un significado mucho mayor, mucho más amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues nos está hablando de un escenario de tan solemne que es que pues es como, ay, como que un sótano, ¿no? Como, bueno, algo que es muy pesado y que además puede ser muy elegante, pero también puede ser muy viejo, porque Fernando e Isabel son los reyes de España de hace muchos siglos, ¿no? Entonces, imagínense también pues sí, la historia de de este mueble y de estos espacios, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a reconfigurar nuestra imaginación y si bien no nos está hablando de un personaje, sí nos está caracterizando un espacio y eso es muy importante cuando nosotros hacemos cualquier género literario, especialmente si estamos hablando de la autobiografía, porque también los espacios son sumamente significativos al momento de recordar, ¿no? No es lo mismo recordar la casa materna, ¿no? La casa paterna, la casa donde crecí, a recordar, no sé, por ejemplo, mi primer trabajo. Si a lo mejor mi primer trabajo no me gustaba porque era un hospital y lo veía blanco y frío, es muy distinto, ¿no? Entonces es importante que nosotros aprendamos a construir también las sensaciones de los espacios, aquellas sensaciones que nos transmite estar en esos espacios, lograr construir una narrativa que transmita esta sensación, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara cuál es la sensación que tiene Flora Tristán al encontrarse en la casa de su padre, pues para mí es una situación como fría, ¿no? Como también como esta sensación de que todo ya está muy viejo, de que ya todo es histórico y bueno, y hasta ella se pregunta, ¿realmente alguien pudo vivir aquí en este espacio tan frío como un sótano? Y si nos preguntáramos cómo puede uno imaginarse a la familia peruana de Flora a partir de la descripción que ella hace de este cuarto de huéspedes, pues es también como una familia, a mí se me figura una familia como con dinero, sí, con estatus, pero también como muy fría, ¿no? Como este escenario que se transmite. Entonces, nosotros podemos hacer muchísimas imaginaciones, muchísimas deducciones de un personaje o de una persona a través de los espacios que habita. Estoy muy segura que cada una de las casas de ustedes tiene su esencia. No es lo mismo si yo llego a la casa de Leticia que a la casa de Saúl. Estoy segura que cada uno ha encontrado una forma de que su espacio sea acogedor, sea propio, sea de descanso, sea un espacio donde se sientan reconfortables, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada uno va a tener una sensación distinta y una esencia distinta. Es importante que en la literatura nosotros lo logremos a través de las palabras, ¿no? Cuando nosotros vemos una serie, pues es la escenografía la parte encargada de dar este ambiente, pero en la literatura solo tenemos nuestra escritura y nuestra escritura tiene que lograr transmitir esa sensación. Bueno, espero no haya ninguna duda al respecto sobre los espacios. Por ahora no hay ninguna actividad autónoma, pero es importante seguir pensando en los espacios. Y un aspecto también interesante es que ya nos vamos a aventurar a oraciones más que simples. Si ustedes se dieron cuenta, tanto en la escritura de Gabriel García Márquez como un poco en la de Flora Tristán, así se llama la autora de este breve fragmento, ya hay oraciones como un poco más
más complejas. Ya no es esta oración simple de verbo, sujeto, predicado y punto. Especialmente la narrativa de Gabriel García Márquez es una narrativa bastante amplia. De hecho, por acá tengo el texto y se los quiero proyectar porque él es un poco... tiene una forma de escritura donde utiliza muchas oraciones más allá que simples. Miren, esta que acabo de subrayar dice, había encanecido por completo antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales y guardaban un luto cerrado y serio por la muerte de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora dignificada por una aura otoñal. Si se dan cuenta, ya no es una oración simple, ya no es verbo, sujeto, predicado, como sí lo tenemos en la primera oración del párrafo que dice, algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Bueno, esta es una oración simple, ¿no? Y luego están las oraciones compuestas, como esta primera que les leí y que si se dan cuenta es más larga. Para saber escribirlas hay que utilizar correctamente los signos de puntuación, de lo contrario se nos pierde totalmente la idea. Esta es una oración porque en sí misma arroja una idea, aunque es una oración larga que tiene bastantes adjetivos, calificativos, sustantivos, preposiciones, etc. Pero si yo no le pongo coma a ninguna de estas pequeñas oraciones que conforman la oración principal, me pierdo. Y ni me voy a dar a entender, y ni quien me lea me va a entender. Les quiero pedir una disculpa por el ruido, espero no se escuche mucho en la grabación. Bueno, entonces vamos a ver por último un video en el que nos hablen sobre la importancia del punto y coma en oraciones compuestas. ¿Sale? Igual, es un video que voy a compartirles también en el foro de novedades, así que si por ahorita ustedes quieren poner pausa y demás, pueden ir directamente al video. El punto y coma. Entonces vamos a ver por qué el punto y coma es muy importante al momento de elaborar una oración compuesta. Ya sabemos que las oraciones compuestas se componen, valga la redundancia, por dos proposiciones, es decir, por dos oraciones simples, que en este caso hay un elemento, un nexo que las está juntando, y este nexo en el cual estamos enfatizándonos hoy es en el punto y coma. ¿Listo? A pesar de que el punto y coma cada vez es muy útil al momento de separar oraciones que gramaticalmente pueden ser Introducing the English test designed for you. Convenient, fast, autónomas, pero que al juntarlas con el punto y la coma tienen un sentido completo y están totalmente relacionadas. Tenemos dos ejemplos. El primero dice, Ana Lucía estaba pasmada. Era la primera vez que cantaba en público. Aquí podemos ver que ya hay dos proposiciones que se están juntando por el punto y coma. Por lo tanto, esta oración es compuesta. Ya les marqué aquí la parte de proposición 1, proposición 2, porque es algo que ya venimos trabajando hace un mes. ¿Listo? Entonces, el punto y coma acá cumple. Bueno, yo voy a acotar que las dos preposiciones, es decir, son estas dos oraciones simples. Aquí en las oraciones que en el video aparecen en letra verde son los ejemplos. Nos dice por un lado, Ana Lucía estaba pasmada. Era la primera vez que cantaba en público. Y luego se ofendieron mutuamente, nunca volvieron a hablar. O sea, cada una de estas dos, si ustedes las analizan y las leen con detalle, es una oración simple, ¿no? Pero que remiten a la misma situación y al conectarse terminan siendo una oración compuesta. Una función muy importante y es que está juntando a estas dos proposiciones, a estas dos oraciones simples. La primera, Ana Lucía estaba pasmada, y la segunda era la primera vez que cantaba en público. El punto y coma es el nexo que hace que esta oración sea compuesta. La segunda dice, se ofendieron mutuamente, nunca volvieron a hablar. Dos proposiciones, la primera, se ofendieron mutuamente, la segunda, nunca volvieron a hablar.
Por lo tanto, el punto y coma las está juntando para que sean una sola y es una oración compuesta. ¿Listo? Esto ya tenemos claridad porque ya lo hemos trabajado desde hace 3 o 4 semanas. ¿Sí? Ya sabemos que es una oración compuesta y qué tipos de nexos hay para que se junten estas dos proposiciones y quede una oración compuesta. ¿Listo? ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? ¿En qué tipos de oraciones compuestas? Listo, vamos a ver. Es en dos. El primer tipo que se utiliza es en las oraciones yuxtapuestas. Ya vamos a ver por qué. El punto y coma se utiliza en oraciones compuestas para establecer una relación y desarrollar una unidad de sentido autónomas. Pero si las juntamos con nexos, se vuelven una unidad de sentido y se vuelven o se transforman a oraciones compuestas. ¿Listo? Entonces, el punto con anterioridad, el tipo de oraciones que se juntan por nexos, que en este caso son signos de puntuación. Los más comunes, los que más se utilizan para unir proposiciones y que se formen oraciones yuxtapuestas, son el punto y coma. Entonces, como hemos visto con anterioridad, las proposiciones se dividen, pero al mismo tiempo se relacionan con el punto y coma, como lo tenemos acá en este ejemplo, que dice acércate, no te escucho. El punto y coma y proposición 2, no te escucho, de todas maneras están relacionándose por el nexo que está entre ellas, que es el punto y la coma. Por lo tanto, las dos proposiciones forman una oración compuesta que es una unidad de sentido. ¿Listo? Este tema de oraciones compuestas ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿listo? Y ya lo tenemos más que claro. Y pues también lo pudimos repasar en la valoración parcial en Kahoot. Bueno, el punto y coma en oraciones coordinadas adversativas. Recuerden, en la primera sesión, cuando hablamos de oraciones compuestas, les expliqué que los 3 tipos de oraciones compuestas eran las coordinadas, las subordinadas y las yuxtapuestas. Cuando profundizamos en las coordinadas, hablamos de que hay oraciones coordinadas copulativas, disyuntivas. Son esas 4. En cuanto al tipo de oraciones coordinadas adversativas, estas pueden ir con punto y coma. La clase pasada les explicaba, o antepasada les explicaba, que se caracterizaban por tener una coma, pero también funcionan muy bien con el punto y la coma. Las oraciones coordinadas proposiciones y la segunda se está contraponiendo a la primera por medio de los nexos, pero, sino, sin embargo, aunque y por lo tanto. Esto ya lo es para nosotros. Ya tenemos en cuenta que las oraciones coordinadas adversativas tienen que tener alguno de estos nexos, ¿sí? Pero, sino, sin embargo, aunque o por lo tanto. Estos 5. ¿Listo? Entonces, normalmente la segunda proposición se contrapone a la segunda. Ya habíamos visto algunos ejemplos. Acá les pongo otros 2. Examen. Aunque todos pasaron. La primera proposición ya sabemos que es los estudiantes de 11 no estudiaron para el examen. Y la segunda, aunque todos pasaron. La segunda, que es aunque todos pasaron, se está contraponiendo a la primera proposición, ¿sí? Porque estamos diciendo no estudiaron, pero sí pasaron, ¿sí? Entonces, estamos utilizando el nexo aunque, que nos permite saber que es una oración coordinada adversativa, y estamos utilizando el punto y coma. ¿Listo? Para unir esas dos proposiciones y que todo haga que en conjunto sea una oración compuesta. Lo mismo en el segundo ejemplo. Se esforzó, pero no logró cumplir su objetivo. Primera proposición, se esforzó. Segunda proposición, pero no logró cumplir su objetivo. Este pero es un nexo que está aquí también, ¿sí? Lo que nos hace saber que es una oración coordinada adversativa es precisamente el nexo. Y el punto y coma nos ayuda a relacionar las dos proposiciones para que se vuelvan las dos una sola unidad de sentido, es decir, una oración compuesta. Entonces, como pueden ver en estos dos ejemplos, el punto y coma es muy importante porque está relacionando las dos proposiciones y hace que las dos proposiciones relacionadas sean una sola oración compuesta y una unidad de sentido, ¿sí? Ese es el punto y coma en las oraciones compuestas, solamente en las yuxtapuestas y en las oraciones coordinadas adversativas en específico, solamente en esos 2 tipos. ¿Listo?
Bueno, si ya terminaron. Bueno, este es un video que después, posteriormente, ustedes pueden revisar con calma, con detalle, pausarlo y demás. Lo voy a colgar en el foro de avisos, en el mismo enlace en el que está, bueno, pues nuestra grabación de la 9ª sesión, así como, pues también el video de Gabriel García Márquez leyendo su autobiografía. Vamos a profundizar más en esto en las posteriores sesiones, así que no se preocupen, pero bueno, es importante que vayamos siendo conscientes de dos cosas. Uno, que las oraciones compuestas necesariamente integran una puntuación correcta de manera que yo las pueda utilizar. Dos, esto no tiene que estar peleado, y no lo está, con la escritura creativa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con esto hemos finalizado nuestra 9ª sesión, que es el inicio del bloque 2. Me alegra muchísimo que hayan llegado hasta acá conmigo acompañándome. Y recuerden que el formulario de asistencia aparecerá en el foro avisos y estará abierto por 24 horas. Así que es muy importante que ustedes, una vez que hayan visto esta grabación, vayan y registren su asistencia colocando su nombre completo con mayúsculas. ¿De acuerdo? Recuerden que estará abierto por 24 horas. Si ustedes el día miércoles quieren poner su nombre, pues ya no se va a poder, ¿sale? Hay unas 2 preguntitas que ustedes tienen que responder de forma obligatoria, con, además de su nombre completo, de forma que yo pueda estar atenta de que ustedes observaron este video. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo su asistencia a esta grabación. Les envío un cordial saludo y confío en que están descansando en este día feriado, en este mes patrio. Muchísimas gracias por ver la grabación. Les envío un cordial saludo y mis mejores deseos. Nos vemos el día viernes a las 4 de la tarde.